¿Estamos listos? Reinicié el audio. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, doctora. Hola, Gabriela. Hola, doctora, saludos. Se escucha bien, doctora. Sí. Hola, qué gusto. Voy a quitar el teléfono. Hola. Empieza, falta un minuto. Está grabando. Doctor Rojano. Hola a todos. Ya va a empezar, Miguel. Ya debe empezar. Bien, buenas noches. ¿Se escucha? Poco. ¿Se escucha ahora mejor? Poco mejor. Flor, ¿usted nos escucha? Yo lo escucho muy bien, doctor. Ok. Si Bueno, pues ponen buenas más noches. alto el volumen, todo. Voy a ponerlo más alto. Ajá. Buenas noches, muchas gracias a todos por conectarse. La idea de esta reunión obedece a las solicitudes que hemos recibido por parte de los miembros del colegio de conocer cuáles serían las recomendaciones del mismo para la práctica de la cirugía bariátrica en el momento de esta pandemia de COVID. Les pedimos, están puestos sus micrófonos en mute en forma central, ustedes los pueden desactivar, pero el hecho de tenerlo abierto favorece de que haya mucha interferencia. Entonces, solamente para la sesión de preguntas les pedimos que cuando vayan a hablar lo hagan. Para esta sesión consideramos importante tratar tres aspectos y para eso invitamos a el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión para la Atención de COVID en la UNAM, y a la doctora Enriqueta Baridó, que es presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Ambos tienen una gran experiencia en infección y amablemente aceptaron participar. Les doy las gracias en forma anticipada. Nosotros, además de unirnos una buena amistad, es el hecho de que ambos son egresados del Instituto Nacional de la Nutrición y el doctor Ponce de León fue jefe de nuestro departamento de epidemiología durante muchos años. Lo que queremos presentar para ustedes ahora es, primero, la definición del problema y los alcances que tenemos con esta pandemia en la actualidad, y esto lo hará el doctor Ponce de León. Yo les diré unas palabras sobre lo que se ha recomendado en cirugía bariátrica. La doctora Baridó nos comentará cuáles son las precauciones y los cuidados que tenemos que tener en la cirugía de urgencia. Tendremos un tiempo apropiado para preguntas y al final hemos elaborado una serie de recomendaciones que las compartiremos en la sesión y después serán puestas tanto en nuestra página como enviadas a los socios. De tal manera que yo quisiera pedirle al doctor Ponce de León que iniciara, por favor, con su presentación. Hola, doctor Herrera, mucho gusto de estar con todos ustedes. Es ciertamente un privilegio. Y gracias por la oportunidad de platicar o de dar el contexto de lo que es esta epidemia en este momento. Y debo empezar diciendo que es una catástrofe terrible.
Recién estaba viendo las imágenes de Guayaquil y ciertamente pues será lo peor que le haya ocurrido a nuestro país, al mundo en los últimos 100 años. Así que tenemos que estar listos y tener todas las precauciones que se puedan implementar para limitar la transmisión de la infección. La siguiente, por favor. Repasemos rápidamente cuál es la evolución del SARS-CoV-2, que es como se llama formalmente el virus, y COVID-19 es el nombre de la enfermedad. Alrededor de noviembre del año pasado empezaron a aparecer casos de neumonía cuya causa no era clara, no se había identificado ningún virus en particular, eran graves y se asociaban a una mortalidad significativa. El primer caso oficialmente se reportó el 18 de diciembre y a partir de ahí se sucedió un gran número de casos, tal que para el 31 de diciembre se informó formalmente el brote por parte de la autoridad china a la Organización Mundial de la Salud, quien inmediatamente empezó a dar seguimiento a la situación, y el 31 de diciembre se hace el informe de la epidemia ahí. El 13 de enero ocurre el primer caso fuera de China, y el 31 de enero la Organización Mundial de la Salud hace una declaración de emergencia por una enfermedad de nueva aparición. El febrero 1 ocurre la primera muerte fuera de China, y para no hacer larga la historia, de entonces a la fecha, en apenas 12 semanas, se ha juntado ya, para ahora, tenemos ya más de 1 millón de casos, más de 150 países, y la pandemia se declaró el 11 de marzo del 2020, cumpliendo de alguna manera un escenario que teníamos previsto en múltiples conferencias, pláticas, charlas, en donde podría ocurrir este escenario. Habría que prepararse, y han pasado décadas y nos toma por sorpresa de manera increíble. La que sigue, por favor. ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es su periodo de incubación? ¿Su contagiosidad? Se transmite básicamente por vía de gotas respiratorias. Hablaremos un poco más a lo largo de la plática, pero les adelanto que está en plena discusión ahorita saber cuál es la importancia de la transmisión por vía aérea. Esto es por microgotas, que implica un escenario epidemiológico ciertamente diferente. El periodo de incubación, que puede ser hasta de 14 días. La contagiosidad o el R0, que tantas gentes se infectan a partir de un caso, que es entre 2.5 y 3, aunque el definitivo lo conoceremos ya pasada la epidemia. ¿Cuál es el riesgo de los infectados asintomáticos? ¿Cuál es el tiempo de descripción del virus? ¿Cuáles son los factores de riesgo para gravedad y qué mortalidad asociada tiene? Vamos a ir dilucidando esto paulatinamente en las siguientes diapositivas, por favor. Entonces, es un coronavirus. Conocíamos hasta principios de este siglo 4 especies de coronavirus y eran más o menos aburridas. Causaban catarros muy ligeros, quizás algunos diarreas muy leves, poco importantes. No se les dio realmente ninguna importancia y poco se había estudiado de ellos, hasta que llegó 2002, cuando conocimos la quinta especie de coronavirus, que fue la que causó el síndrome respiratorio agudo y grave, que también tuvo su origen en China, en este caso en la provincia de Guangdong, y que se extendió a múltiples países a lo largo de Asia, Europa y hasta el norte de América, en Canadá principalmente. Ocasionó 8,000 casos con 800 muertes, pero al cabo de meses y medidas de contención se desvaneció el virus, no era muy transmisible y tuvimos suerte, pero era un aviso. En 2013 tuvimos otro episodio con el sexto coronavirus, que fue el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Se extendió en la región, algunos pocos países, digamos, pocos casos, una mortalidad muy alta, más del 30%, pero también se pudo contener, no era muy contagioso. El segundo aviso. El hecho es que en esta nueva ocasión el virus aparece en
Wuhan, una ciudad con características particulares, de donde se extiende a la provincia de Hubei y de ahí al mundo, con la velocidad con la que acabamos de ver. Es una infección del tracto respiratorio superior, se presenta como un resfriado común, no hay tratamiento antiviral específico y tampoco hay vacuna. La siguiente. Entonces es una infección respiratoria aguda, con un cuadro prácticamente indistinguible con influenza, indistinguible con otros virus respiratorios agudos, tiene un periodo de incubación que en promedio es de 5 días. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que la enfermedad tiene un amplio espectro clínico y de cada 100 casos vamos a tener que el 85% en general van a tener una enfermedad leve o incluso imperceptible, asintomáticos. El 10% podrán tener una enfermedad moderada que quizás haga necesario su valoración a nivel hospitalario y algunos de ellos tendrán necesidad de entrar al hospital para recibir apoyo de tratamiento, seguramente oxígeno suplementario, y el 5% pueden tener enfermedad grave que los lleve a requerir de intubación y de apoyo con oxígeno en volúmenes altos en la unidad de cuidados intensivos. El tema con el espectro de la enfermedad, que es particularmente complicado en este caso, es básicamente que estos enfermos leves o asintomáticos son contagiosos. El virus se transmite desde los primeros días de la infección, antes de que la gente desarrolle síntomas, y hay una gran multiplicación del virus en la nasofaringe, en la orofaringe, se alcanzan cargas virales muy altas, y aunque no tosen ni estornudan, basta con que estemos hablando como ahorita y yo siento en las manos las gotitas que estoy expulsando. Uno pone su teléfono enfrente y ve cuando habla cómo queda marcado, y esas gotas pueden transmitir el virus, igual que directamente si caen en alguna otra persona. Por eso las recomendaciones de higiene personal y de etiqueta respiratoria. Y después también, por eso las recomendaciones de aislamiento. Entonces, el panorama es complicado porque tenemos en el mundo un nuevo virus para el que no tenemos inmunidad, para el que no tenemos vacuna, y en consecuencia nos vamos a infectar, dadas estas características de transmisibilidad, la gran mayoría de los humanos. La que sigue. Porque el papel... Estas son las vías de transmisión, básicamente gotas que en general viajan no más de 1.8 metros, pero hoy está en discusión y seguramente el CDC va a cambiar en las próximas 24, 48, 72 horas las recomendaciones para la utilización de cubrebocas y para señalar que la enfermedad se puede transmitir posiblemente por vía aérea. La diferencia entre gotas y vía aérea es básicamente el tamaño de las gotas. Estas gotas respiratorias de las que hablo cuando estoy hablando, cuando toso, cuando estornudo, son gotas que son habitualmente de más de 5 micras y esas gotas viajan a esta distancia. Llevan una carga viral muy importante. Las microgotas son de menos de 5 micras y pueden permanecer flotando en el aire por largos periodos de tiempo. Claro que se van dispersando. Entonces, aquí hay una complejidad en entender realmente qué tan infecciosas son esos aerosoles. Lo son claramente en una intubación, en una endoscopía del tubo superior. Hay una gran cantidad de aerosoles que pueden dispersarse y pueden mantenerse ahí. En otros ambientes es difícil medir el riesgo, pero sí sabemos que en un ambiente cerrado, imagínense un vagón de metro en horas pico, aunque sea recomendado que la gente no circule, hay mucha gente y no se puede pedir la sana distancia en esa situación. La gente que no tiene molestias tiene que en esas situaciones usar un cubrebocas en el transporte público, en lugares cerrados, en alguna fila para pagar en los cajeros, en alguna otra situación, en un mercado, en una tienda. En todas esas situaciones, la recomendación a partir de ahora tiene que ser que la gente tiene que utilizar un cubrebocas. Claro que no se requiere un cubrebocas para salir uno solo
a pasear por la calle con el perro, por ejemplo. Entonces, pero uno tiene que tener criterio para estas situaciones, pero lo que antes se recomendaba enfáticamente, como decir, no usen cubrebocas, cambió y a partir de ahora es, usen cubrebocas en estas situaciones. La siguiente, por favor. Entonces, el virus viaja a distancia corta en gotas grandes y se puede prolongar su viaje a otras personas. Y digo que es complicada la evaluación, porque evidentemente para que nos infectemos requerimos un inóculo mínimo, que ciertamente no lo conocemos para este virus, pero se pueden dar las circunstancias y se están dando. Se calcula que el 25% de la transmisión puede ocurrir a partir de estos aerosoles en ambientes como el que se ve en este dibujo. La que sigue, por favor. Hablamos de mortalidad. La mortalidad se está calculando entre el 2 y el 5%. Entonces, es una enfermedad grave. Si uno lo considera, es más grave ciertamente que influenza. Y uno podría decir, bueno, pues de cada 100 se pueden morir 2, no es tanta la mortalidad, pero tenemos que considerar que ahora no vamos a tener unos pocos centenares de casos, sino que en México, y lo veremos más adelante, vamos a tener millones de infectados. La siguiente. Igual que está ocurriendo, ocurrió en China, ocurrió en Italia, ocurrió en España, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Irán, en Corea del Sur, ahora en Estados Unidos, el nuevo epicentro de la epidemia, con 3 regiones claramente afectadas como epicentros, principalmente Nueva York. Y doctor, perdón la interrupción. En que se estuvieron sucediendo los casos. Ya señalaba hoy que hoy estábamos llegando al 1.000.000 de casos. La que sigue, por favor. Doctor, aprovecho, ¿no se puede acercar más a su computadora para que lo escuchemos mejor, doctor? Sí se escucha, pero para que se escuche mejor, por favor. ¿Se oye mejor así? Sí, doctor, por favor. Ok, muy bien. Y lo que se trata de hacer en México, precisamente estableciendo las medidas de control que estamos tratando de implementar a través de, que de hecho se iniciaron hace, yo diría que casi un mes, los llamados a la etiqueta respiratoria, a la higiene personal, que fueron creciendo en su énfasis y que hizo que hace pues más de 2 semanas muchas escuelas dejaran de funcionar, formalmente hace 2 semanas, hace una semana, más de una semana, la universidad y prácticamente todos los sitios de gobierno dejaron de trabajar, y se ha enfatizado que esta medida es muy importante porque no hay otra forma de evitar la infección sino estableciendo una distancia. Mientras más cerca estoy yo de una persona, más riesgo tengo de enviarle mis gotas, que son ciertamente una especie de pequeñas naves que viajan por el espacio llevando virus en su interior. Y estas naves de repente pueden viajar más lejos, pero la distancia ciertamente es una barrera muy efectiva para disminuir los contagios. Si no disminuimos los contagios, vamos a tener una curva como la azul, en donde la transmisión es fuera de control y tendremos problemas como se ha visto en muchos lugares, con un sistema de salud saturado. Recordemos que nuestro sistema de salud de entrada, antes de pensar en la epidemia, ya lo teníamos en niveles de insuficiencia y con extraordinarias limitaciones. Y conviene también que les describa que estos 3 meses se ha trabajado muy intensamente tratando de hacer una reorganización hospitalaria, dedicando hospitales exclusivamente para esto, con toda oportunidad, y seguramente el primer embate lo vamos a llevar con dignidad y espero que con esperanza para los pacientes, pero va a ser una situación muy, muy comprometida. Entonces, estableciendo la distancia, la curva se puede modificar y esa R0 de 2.53 podría ser idealmente de 1 y entonces tener una curva de transmisión más baja, con menos demanda para la situación hospitalaria, aunque eso se transforma en un periodo de demanda a más largo plazo. Vamos a tener más grave transmisión durante más tiempo, pero será mejor para poder contender con la gravedad de la situación. La siguiente.
Las recomendaciones básicas ustedes las han oído. Higiene de las manos, etiqueta respiratoria, no tocarse la cara, limpiar las superficies, la siguiente. En la casa, cuidar a los adultos mayores, somos los que tenemos más riesgo de tener complicaciones graves. Hay indicaciones específicas para entrar a la casa, para salir de la casa, para entrar a los sitios y nuevamente de la distancia. La siguiente. Entonces, enfermeras, médicas y otros trabajadores de la salud tienen muy alto riesgo de infección. Lo ha sido en el caso de SARS, lo fue en el caso de MERS, lo está haciendo ahora. El hospital es un sitio de amplificación de la transmisión. Porque el tema que es fundamental y que no terminan de entender los administradores y los economistas y los financieros, es que no es solo que se afecte el grupo médico y que como médicos tengamos riesgos de infectarnos y que podamos tener una complicación muy grave, sino que se merma la capacidad de respuesta del sistema de salud conforme van enfermando su personal médico y porque simultáneamente el hospital se convierte en un amplificador de la infección. El médico transmite la infección a otros colegas, transmite la infección a otros pacientes y transmite la infección a su familia y a su comunidad. Y la infección se extiende. La siguiente. Las cifras. No actualicé mi diapositiva. Les doy rápidamente algunos datos. Más de 33,000 trabajadores en China se infectaron. En Brescia, en Italia, prácticamente el 20% de la población de trabajadores de la salud se infectó y muy alta proporción de ellos tuvo que entrar en aislamiento. En Europa, Europa, todos han reportado cifras muy altas de personal de salud con tasas de infección y consecuentemente con la cuarentena que implica que todos los contactos de ese caso identificado tengan que dejar de trabajar por el periodo y si se infectan pues tendrá que ampliar el periodo y ampliar el número de contactos infectados. Esto desafortunadamente no se está respetando este seguimiento de contactos que sí es factible de hacer en el hospital, en nuestro medio. Hoy tuvimos conocimiento de una enfermera que trabaja en un hospital de la cadena Ángeles, en el sur de la ciudad, que empezó con síntomas el día de ayer, molestias en la garganta. Fue a su servicio ahí mismo, en el hospital, le dijeron, sí, estás infectada, te vamos a hacer una tomografía. Le tomaron la tomografía, se interpretó como diagnóstica de cambios relacionados a COVID, le dieron unos Tempras y le dijeron que se fuera a su clínica del seguro. Evidentemente el seguro la tiene que atender. El tema es que la enfermera se fue con los medios que tiene, evidentemente del sur de la ciudad a el norte de la ciudad en transporte público. Entonces pueden imaginarse ustedes este escenario de transmisión. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el escenario para la zona conurbada, para la metrópoli? Imaginemos que en 2 meses se infectan 2 millones de nosotros, que es el 10% de la población. No es una cifra exagerada. Y tenemos la buena noticia que de estos que se infectan, estos 2 millones, el 80% son asintomáticos o leves, pero no olvidemos que estos contagian. Pero tendremos 350,000, el 15%, que tiene una enfermedad sintomática que va a requerir atención médica en el hospital, y que el 5%, 17,500, van a ser graves y van a requerir hospitalizaciones. Internamientos que son 8,750 casos mensuales, que incluso podemos decir que los vamos a ver en un trimestre. Desafortunadamente, en el área conurbada no llegamos a 1,000 ventiladores. El escenario es muy complicado, tenemos que cumplir con todas las recomendaciones que sea factible cumplir y actuar responsablemente. Estamos listos para las preguntas ya que terminen, perdón por la extensión. Gracias por la oportunidad y les deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias a ti, Samuel. Bueno, la parte que a mí me corresponde obedece a la pregunta de qué debemos de hacer con los procedimientos bariátricos selectivos. Hemos recibido esta pregunta con cierta frecuencia.
Y lo que yo hice para responderla es buscar qué es lo que se ha escrito en otros centros. El Colegio Americano de Cirujanos, en el mes pasado, en marzo, publicó que cada hospital, sistema de salud y cirujano deban de revisar concienzudamente la lista de procedimientos selectivos programados con la finalidad de minimizar, posponer o cancelar aquellas intervenciones y endoscopías hasta que pase el periodo activo de la infección. La Asociación Internacional de Cirugía estableció una tabla en donde divide a los grupos o divide a los procedimientos por grupos. Y entonces los grupos que tienen baja necesidad de que se resuelva de manera pronta, como podría ser túnel del carpo, colonoscopía, etcétera, y así van aumentando, considerando que los que no deben de posponerse son aquellos que entran en el grupo 3A y 3B, que son la mayor parte de cánceres o pacientes que, aunque tengan enfermedades benignas, estén muy sintomáticos. La Asociación Americana de Cirugía Bariátrica publicó también hace unas semanas que, aunque la decisión final debe de establecerse a nivel local, en forma general lo que recomiendan es posponer todos los procedimientos quirúrgicos y endoscópicos bariátricos que no sean urgentes. Y la Asociación de Cirujanos de Aparato Digestivo recomienda que todos los procedimientos quirúrgicos y endoscópicos selectivos deban cancelarse, solamente intervenir pacientes que tengan enfermedades que amenacen su vida. Ellos recomiendan o ellos sugieren que el personal médico y administrativo que no necesite estar en el hospital pueda trabajar desde casa, que se pospongan las consultas que no sean urgentes, solamente atender de manera presencial las absolutamente necesarias, y que las juntas multidisciplinarias se realicen de manera virtual y que esto incluye la selección de los pacientes a los que se les deba de dar prioridad o no quirúrgica. La siguiente pregunta que hemos recibido con frecuencia es: en el caso de tener que operar, ¿debemos de preferir cirugía abierta o cirugía laparoscópica? Acaba de aparecer en el sistema virtual este trabajo de Annals of Surgery, en donde analizan lo que aprendieron en China y en Italia sobre cirugía laparoscópica, y lo que ellos señalan es que la cirugía laparoscópica conlleva el riesgo de exposición a partículas producto de la pulverización. La energía ultrasónica en particular produce vapor y que en estudios previos se han detectado con Enterobacterium, el virus del papiloma y VIH en el vapor quirúrgico. Que si nosotros activamos energía ultrasónica por 10 minutos, se generan una cantidad significativa de partículas y que al liberar el hemoperitoneo, esto favorece a la exposición de todo el personal, por lo que ellos sugieren que no se utilice cirugía laparoscópica. En el Reino Unido, el grupo de asociaciones que muestro en la parte superior de la diapositiva publicó sus recomendaciones y ellos lo que dicen es que la cirugía de emergencia es lo que constituye en la actualidad la prioridad, que debe de investigarse la posibilidad de que los pacientes estén infectados en todos los casos que se vaya a hacer cirugía y que esto se debe de hacer con historia clínica, el estudio para el COVID, un ataque de tórax o por lo menos una radiografía de tórax en el caso de que no se cuente con tomógrafo en las 24 horas previas. Que el personal de quirófano deberá de utilizar equipo especial y de esto nos va a hablar después la doctora Baridó, pero que tomando en cuenta la poca disponibilidad que tenemos de agentes protectores como son filtros, trampas y el riesgo de aerosolización, recomiendan restringir la cirugía laparoscópica solo en aquellos casos en el que el beneficio clínico exceda de manera significativa el riesgo de transmisión. Y en su página ellos publican esta lámina en donde viene cuál es el equipo personal de protección, la racionalización, qué hacer en el caso de cirugía laparoscópica y algunas medidas prácticas. Doctora Baridó, por favor. Buenas noches, es un privilegio estar con todos ustedes. La siguiente, por favor. Bueno,
No quiero ser reiterativa, pero sí quiero hablar del tamaño de este virus. Realmente es extraordinariamente pequeño, no nos podríamos ni imaginar qué tan pequeño es y qué tan dañino es. Generalmente, a pesar de que se puede encontrar multiplicándose en la orofaringe, en realidad puede pasar directamente a los alvéolos y lo que produce, la siguiente por favor, es un gran proceso inflamatorio. Y dependiendo del estado de inmunidad de los pacientes, pues ni siquiera son pacientes en ese momento, de las personas, y su respuesta inmunológica es la posibilidad de recuperación o de gravedad y de función. Nosotros vamos a empezar a operar pacientes de urgencia que no sabemos, por eso se están además cancelando las cirugías selectivas, porque no sabemos en qué momento de la enfermedad nosotros podemos estar enfrentándonos a un paciente y de ahí el riesgo que tenemos hacia nosotros, pero también los pacientes no saben en qué momento de enfermedad podríamos estar nosotros, y espero que ninguno de los que estamos en esta sesión tengamos esto, pero también nosotros estamos en un momento en que podríamos estar totalmente asintomáticos y ya estar teniendo o padeciendo enfermedad con un grave problema inflamatorio y con un riesgo muy importante de transmisión. La siguiente, por favor. De tal suerte que esta epidemia hace que necesitemos el personal de salud, protección a los trabajadores de la salud, y yo invito a todos y cada uno de nosotros a estar presionando a las autoridades para que nos otorguen las medidas de protección necesarias, y asumo que todos nosotros entendemos que los trabajadores de salud no solamente somos los médicos, sino son las enfermeras, los camilleros, el equipo de intendencia, los manejadores de ambulancias, todos y cada uno de nosotros tenemos que tener esta protección a la salud, y les invito a que presionemos todos para que se obtenga esto. Los pacientes que ya están infectados y que van a llegar en diferentes momentos de la enfermedad y que desconocemos, y la prevención en la transmisión a la población, como ya había señalado el doctor Ponce de León. La siguiente, por favor. Todo esto lo hemos estado escuchando todo el tiempo. Yo estoy segura que estamos saturados de la información que nos llega continuamente, constantemente. El grave problema que yo veo es que, a pesar de toda esta información, en nuestro propio hospital no estamos organizados. El algoritmo para evaluar a estos pacientes no está claro. Y hay una desorganización en muchísimos hospitales dentro de la Ciudad de México y fuera de la Ciudad de México, que pone en peligro al personal de salud y a los mismos enfermos. Vamos a operar a pacientes que tienen esta enfermedad de urgencia. Eso es inevitable. Pacientes con trauma, con procesos inflamatorios agudos intraabdominales, procesos infecciosos que ameritan drenaje, que yo creo que sería de la cirugía bariátrica, el momento de operar sería los pacientes que se operaron y que están con alguna complicación infecciosa, abscesos o dehiscencias o algo que amerite una reintervención de urgencia, porque la cirugía electiva se ha diferido. Esa es la recomendación. Pacientes en neurocirugía, con cirugía que se requiere de urgencia, cirugía cardíaca, vascular, neurocirugía, cirugía de trasplante, que aquí habrá que hacer un capítulo especial porque no se está aceptando que todos estos pacientes que están falleciendo donen órganos, y cirugía de cáncer. Todo esto necesita saber una organización tanto en hospitales públicos como en hospitales privados de cómo vamos a manejar estos pacientes. Por ejemplo, en cirugía de cáncer, la Asociación de Cáncer de Estados Unidos ha solicitado que se hagan equipos, clínicas de discusión de los casos selectivos, pero que conllevan el riesgo de que si se difiere el tratamiento el paciente puede empeorar, y que se hagan clínicas en donde la opinión de expertos de cada sitio decida si el paciente puede pasar a cirugía o no. La siguiente. Nosotros tenemos en esta gráfica en rojo, nosotros somos generadores, nuestros procedimientos en general son generadores de aerosoles, de tal suerte que necesitamos nosotros un equipo especial, respiradores N95 o
respiradores de alta eficiencia que tienen además purificadores con un motor, protectores oculares porque se ha detectado, o sea, podemos contaminarnos, pero al mismo tiempo se ha detectado el virus en las lágrimas, de tal suerte que podemos infectar a los demás, mascarillas, batas, guantes. Es importante hablar de los respiradores porque hay muchísimos respiradores para diferentes industrias, para la industria de la construcción, para la química, etcétera. Necesitamos saber que estos respiradores N95 tienen un poder de filtración de 0.3, o sea que pueden, no pueden filtrar el 100% de los virus, pero prácticamente filtran el 95% de los virus. Aún que se compren otros respiradores, si no tienen estas características, estamos comprando respiradores muy caros que no nos van a ser útiles y que de hecho van a estar haciendo que nosotros estemos respirando el virus continuamente. La siguiente. ¿Cuáles son las prioridades de protección en cirugía? Bueno, tenemos que actuar en el quirófano y se tiene que organizar desde antes que tengamos el primer caso. El procedimiento se debe realizar con protocolo de quirófano altamente contaminado. Los quirófanos tienen que tener presión positiva y se debe desde antes, ya desde ahorita, saber que tenemos que tener filtros de alta eficiencia o de ultra alta eficiencia que esté filtrando las partículas mínimas virales, de tal suerte que estos quirófanos con presión positiva nos estén dando la posibilidad de tener la menor cantidad de contaminación viral. El quirófano y el equipo de anestesia debe ser exclusivo durante toda la epidemia. Se debe dedicar 1 o 2 quirófanos para este tipo de pacientes y debe haber todo este protocolo. Antes de entrar al quirófano, los consumibles del respirador, del ventilador de anestesia, incluyendo los filtros de ventilación, deben cambiar en cada procedimiento, no se deben reutilizar. El anestesiólogo, de hecho, y el endoscopista son los que pueden llegar a tener el mayor riesgo porque es donde mayor cantidad de aerosoles se puede producir. La siguiente, por favor. Debe estar escrito y descrito el proceso de traslado perioperatorio del enfermo. O sea, tiene que estar escrito, leído por cada miembro del equipo, que incluye no solamente los cirujanos, los anestesiólogos, las enfermeras, sino el servicio de intendencia, los camilleros. Es fundamental, se debe hasta de ensayar el traslado perioperatorio del paciente porque es importantísimo evitar la contaminación, de tal suerte que podamos estar realmente capacitados en todo el proceso perioperatorio. Todo el personal debe tener el equipo de protección personal y vial, cubreboca y nariz, que siempre en las cirugías habituales yo les digo, oiga, póngase su cubrenariz porque en realidad los anestesiólogos en general lo traen un poco más abajo. Tenemos que tener goggles, batas y botas impermeables y doble guante. Todos los medicamentos, todo el instrumental que se utiliza, el equipo, el material de curación debe estar disponible antes de ingresar el enfermo. La instrumentista debe estar totalmente preparada. Hay pacientes que vamos a operar, sobre todo traqueostomías, que espero que la mayoría de las traqueostomías que se tengan que hacer puedan ser percutáneas, pero el paso de el del tubo de intubación. La pieza quirúrgica se debe enviar en doble bolsa y todo esto lo sabemos, pero todo esto lo tenemos que organizar. Tomo esta cita de Canadian Journal of Anesthesiology, pero que en realidad todo este protocolo se llevó a cabo en Singapur, y en Singapur no tuvieron una sola contaminación hacia el equipo quirúrgico gracias a la estrategia que les estoy presentando, pero sobre todo a que todo el mundo lo siguió al pie de la letra. No había confusiones, todo el mundo sabía lo que tenía que hacer en el momento en que lo tenía que hacer. La siguiente, por favor. Bueno, ya el doctor Herrera habló de cómo se debe manejar la laparoscopía. La recomendación es procurar no hacer cirugía de urgencia, o sea, no hacer cirugía electiva
y que la cirugía de urgencia se deba hacer abierta, excepto en casos donde realmente el riesgo para el paciente es mucho mayor que el riesgo que podamos tener y que contemos con un equipo de protección personal para el equipo quirúrgico que disminuya el riesgo. La traqueostomía lleva realmente un riesgo muy importante porque se maneja la vía aérea y todos nosotros hemos estado en traqueostomías en donde en el momento de abrir la tráquea y meter la cánula de traqueostomía hay toda una explosión de gotas y de aerosoles muy, muy importante. Entonces realmente aquí se debe realmente tener muchísimo más cuidado. Ya señalaba el uso tanto de cauterio eléctrico como de ultrasónico y bueno, no quiero repetir en esto. La siguiente. Tenemos que tener el mínimo personal indispensable en el quirófano. En el momento de intubar y extubar al paciente debe haber nada más el anestesiólogo y si el cirujano tiene que estar presentes, que sea a 2 metros de distancia. Debemos realmente estar previniendo la contaminación en los procedimientos que producen aerolización. El paciente mismo se debe recuperar en quirófano, no debe pasar a la sala de recuperación donde hay otros pacientes, se debe recuperar en quirófano y el equipo de anestesia y de cirugía tiene que estar presente. De ahí, del quirófano tiene que pasar a su cuarto aislado. El personal de salud involucrado al terminar este procedimiento debe bañarnos y el hospital debe estar preparado para proporcionarnos un cuarto donde nos podamos bañar y cambiar de ropa, usar un uniforme quirúrgico nuevo. Y esto también tiene que tener todo un procedimiento de cuando lleguemos a casa. Dejar los zapatos fuera de la casa, nuestra ropa quitárnoslas, meterla inmediatamente a la lavadora y nosotros meternos a bañar de inmediato para evitar la contaminación hacia nuestra familia. De hecho, ha habido cirujanos en Italia, en España, en China, que prefirieron quedarse en el hospital para evitar la contaminación a sus familiares. El personal especializado debe realizar exhaustivos del quirófano con equipo de protección personal ideal. Se requiere más o menos 1 hora para realizar una limpieza exhaustiva. Realmente se tiene que limpiar lámparas, techo, suelo, el equipo de anestesia, la mesa operatoria, realmente debe ser exhaustivo. Y todo esto que ustedes saben, porque lo saben perfectamente, lo tenemos que tener perfectamente delimitado. El servicio de intendencia que se encarga de la limpieza de los quirófanos tiene que ser asesorado una y otra vez para que saben, ellos entienden perfectamente la necesidad de limpieza, pero se tiene que exagerar. La siguiente. Esto, bueno, es una gráfica que se debe adaptar a cada hospital, pero necesitamos que exista esta organización, no solamente en el papel. Necesitamos saber que yo mañana puedo llegar a mi hospital y hacer una cirugía, pero que ya todos sabemos la organización que tenemos que seguir, los pasos que tenemos que seguir, porque si no, realmente podemos infectar al paciente, infectarnos entre nosotros. Ustedes saben que la sana distancia no se guarda en un quirófano. El quirófano es en un lugar donde la convivencia cercana se da todo el tiempo. Estamos a menos de 10 centímetros uno de otro, el anestesiólogo está muy cerca, estamos en el paciente, o sea, realmente la sana distancia no se guarda en el quirófano y es por eso que tenemos que tener tanto cuidado. La siguiente. Bueno, yo también les deseo y me deseo que sigamos sanos, que tengamos cuidado y que evitemos la transmisión, que evitemos estar enfermos y pues buena suerte. Bien, pues muchas gracias, doctora Baridó. Tenemos minutos para preguntas, de tal manera que si quieren hacer sus preguntas, le solicitamos que el que vaya a preguntar quite el mute de su micrófono y adelante la pregunta.
No hay preguntas. Adelante con Hola la Miguel, pregunta. buenas noches. Adelante, doctor Campos. Hola, ¿cómo están? Gracias, interesante la plática. Hola, ¿qué tal? Hace mucho tiempo que no te veo, te mando un abrazo a ti y a tu marido. Yo creo que la pregunta básica en este momento es la siguiente. ¿Estamos realmente preparados en nuestros hospitales para enfrentar esta contingencia y este epidemia? Realmente todas las pláticas que ustedes han dado, todas las recomendaciones que han dado, creo que son muy comunes, que las hemos escuchado en 2 semanas. ¿Cuál es la realidad, por lo menos en la Ciudad de México? Queta, por favor. La verdad es que yo creo que vamos a enfrentar un problema realmente muy grave. Nosotros sabemos que aún sin esta contingencia, nuestros hospitales públicos están continuamente en contingencia. Los servicios están saturados, los servicios de urgencia están saturados, los quirófanos están saturados, la falta de personal es la cotidianidad, la falta de organización. Tenemos un personal de salud que ha sido maltratado históricamente, que está enojado. Tenemos pacientes que están enojados con el personal de salud. Es realmente va a estar muy duro. Yo no creo que tengamos la preparación que se requiere. Habrá hospitales como el Instituto Nacional de la Nutrición o el Instituto de Enfermedades Respiratorias que se volvieron hospitales COVID, y algunos hospitales de la Seguridad Social, del Seguro Social, que también se volvieron hospitales COVID, pero aún en estos ya están existiendo problemas. El equipo médico, el equipo de trabajadores de salud, no estamos contando con el equipo necesario de protección. Yo les pido que realmente empecemos entre todos a presionar para tenerlo, porque sí vamos a tener muchísimos problemas. Gracias, Queta. Existen algunas preguntas que están en el chat. Como yo estoy compartiendo la pantalla, no lo puedo ver, pero quiero pedir al doctor Pantoja, que está conectado y que las vio, si nos puede, por favor, hacer las preguntas que encuentre en el chat. Hola a todos. Pues hay un par de preguntas que pueden ser importantes. Miguel Magdaleno pregunta de cuáles consideran que son las responsabilidades civiles y legales en caso de hacer cirugía electiva no prioritaria, pues por interés económico, ¿no? Y sin toda la protección. Entonces, esa podría ser una pregunta que está puesta ahí. La doctora Maldonado pregunta que si se puede saber más o menos cuánto tiempo después de que empiece a disminuir la curva, el número de casos es necesario, digamos, podrían empezarse a hacer cirugías ya electivas. Y Héctor Guzmán por ahí pregunta si que se ha recomendado la eliminación del humo quirúrgico a través de filtros de solución clorada conectados a uno de los puertos exclusivos específicamente de cirugía laparoscópica. Yo creo que en ese punto ya había quedado claro que la laparoscopía no se debe de hacer así subrayado, a menos que de plano no haya otra opción para el paciente y que de verdad el riesgo de una operación abierta sea mucho mayor, ¿no? Pero esas son las 3 que están. Un comentario sobre la curva. Bueno, es ciertamente prácticamente imposible cuánto va a durar el episodio, dependiendo de si realmente se puede modificar la pendiente de la curva, qué tanto se va a modificar, cuánto va a durar. La epidemia en China duró 3 meses, pero tuvo características muy particulares. Un sitio focal de origen perfectamente identificado, una capacidad de respuesta inmensa, como no la tiene ningún otro país, una población extraordinariamente responsable desde el punto de vista de su comportamiento civil y unas capacidades tecnológicas inmensas. Eso duró 3 meses. Nuestro escenario esperamos que dure más, amortiguando la pendiente de la curva. Podrían ser 4 meses, 6 meses. Ciertamente no va a ser un periodo de pocas semanas.
Yo nada más les mandé a todos un artículo que salió hoy en Nature, en el que habla, quería que lo revisara el doctor Ponce, que habla específicamente de cómo después, lo que miden es la cantidad de replicación viral que hay en la parte del tracto gastrointestinal, y parece que dura un poco más de tiempo, por lo menos como una semana después de que se hayan quitado todos los síntomas del paciente. Entonces, esas son cosas que pues, van a valer la pena después, y ya ellos nos darán después como las pautas de qué tanto tiempo deberíamos estar Juan Pablo, pues, dile que no lo hice. Lo que pasa es que no escuché, se oye muy lejana la voz. a ver si ahí me escuchan mejor. Un poquito, sí. Subí un artículo para que lo revisaran ustedes, justamente el doctor Ponce León, de Nature, que salió hoy, que habla de que la replicación viral en el tracto respiratorio superior dura por lo menos una semana o 10 días más después de que se quitan los síntomas. Entonces eso también habría que tomarlo en cuenta para después las recomendaciones del tiempo que uno tiene que estar en cuarentena, ¿no? Claro. Ya después nos explicará usted, pero bueno, lo subí ahí para todos, está compartido. Y hay una pregunta de una anestesióloga, un anestesiólogo que le gustaría saber un poco más sobre los tipos de mascarillas. Y si quieren entrar a YouTube, el doctor Macías tiene un video de YouTube específico de la descripción de cada una de las mascarillas que existen para que lo puedan ver. Creo que es fácil y más rápido. Bueno, rápido un comentario sobre el tiempo de excreción del virus. El virus empieza a realmente excretarse a los pocos días de haber iniciado el proceso infeccioso, muy rápido. Alcanza cargas virales altas antes de que la persona esté con síntomas. Se mantiene con una gran cantidad de virus, que es desde luego las vías respiratorias superiores y a todo lo largo del tracto respiratorio hasta el pulmón. Inclusive puede haber excreción del virus por vía fecal, y efectivamente esta se mantiene una vez que el paciente remite en sus síntomas, y de hecho la cuarentena recomendada hasta ahorita es de 14 días después de que desaparezcan los síntomas. Por lo que toca a las mascarillas, rápidamente tendríamos que saber lo más elemental. Para el personal médico expuesto a aerosoles o en procedimientos, N95. Ya hablaron algo de las capacidades de estos filtros, y puede ser, hay una amplísima variedad, y empieza a haber un gran mercado negro de estas mascarillas. Seguramente en pocas semanas o meses va a reactivarse de manera muy importante la producción, pero en el ambiente hospitalario N95 es una necesidad absoluta. No en todos los procedimientos, y hay quejas del personal porque, desde luego, si están en los servicios clínicos, en medicina interna, no hay procedimientos que hagan aerosoles, pero una gente se siente más segura portando un N95 que una normal. El hecho es que no requieren una N95. Para todas las demás situaciones donde no se requiere N95, pueden usar desde el típico cubrebocas quirúrgico hasta la, ¿cómo se llama? Hasta el paliacate para andar en la calle. Se pueden poner un paliacate a manera de bandido, se puede amarrar. Son recomendaciones formales en hospitales norteamericanos, ante la dificultad para conseguir cubrebocas. Se pueden elaborar en casa los cubrebocas para lavarlos cotidianamente. Y algo que conviene enfatizar, hablando de los cubrebocas, es cómo se deben de colocar y cómo se debe de retirar el cubrebocas. Dos puntos fundamentales. No se debe de tocar la superficie del cubrebocas. En teoría es lo que estamos filtrando, con lo que no queremos tener contacto. Así que se tiene que quitar con todo cuidado. Se tiene que lavar, y se puede asolear, y se puede poner en luz ultravioleta, diferentes mecanismos. Pero el otro punto importante es que el cubrebocas no disminuye en nada nuestras precauciones de higiene y de etiqueta respiratoria y de distancia. Si usamos cubrebocas, tenemos que seguir manteniendo todo lo demás.
básicamente. Yo quisiera hacer un señalamiento en relación a esto porque están comprando filtros, respiradores que son muy voluminosos y que son carísimos. Si antes de que los compren necesitan checar si el nivel de filtración es el adecuado para filtrar el virus, porque si el nivel de filtración es mayor a 0.5, no está filtrando el virus y están comprando algo que les está saliendo carísimo y que no les va a servir para nada. Lo tienen que revisar, tienen que ver las especificaciones del filtro y verlo en Google y buscar el nivel de filtración. Tiene que ser casi idéntico al tamaño del virus. Eso es importantísimo. ¿Qué tal? Quisiera hacerles una pregunta. En términos generales, se ha dicho a través de los programas de televisión que solamente deben usar los cubrebocas o los protectores la gente que tiene enfermedad, o que tiene síntomas, perdón. Sin embargo, la gran mayoría de otros países han reconocido que el uso de cubrebocas, ya sea de tela, sencillos, de doble capa o triple capa, ayudan muchas veces a mantener esta sana distancia de la que tanto se habla. ¿Qué tanto es cierto esto? Hay que usarlos, hay que recomendarle a la población que necesariamente tenemos que salir al supermercado, al parque, a pasear perros, qué sé yo. ¿Es recomendable? Yo lo recomiendo absolutamente, porque ya se sabe que los pacientes asintomáticos, antes de tener síntomas, están transmitiendo ya el virus. Y cuando nosotros vamos al supermercado, nos subimos a un taxi o al metro, no sabemos, ni siquiera la gente que está infectada sabe que ya está transmitiendo el virus. Entonces es una necesidad que la población en general, y yo creo que hoy mismo ya salió por CDC, hoy mismo o mañana más tardar, CDC va a estar recomendando que la población en general utilice, además de la sana distancia, nariz y cubreboca. Gracias, te agradezco tu respuesta, muy amable. Bien, pues si no hay más preguntas en los últimos minutos, yo quisiera compartirles lo que vamos a subir como recomendaciones y que es como un resumen de lo que hemos visto en la sesión. Lo primero que tendríamos que platicar es que solamente existen 4 razones para salir de casa. Una, hacer compras básicas como comida, medicinas, y esto hacerlo con la menor frecuencia posible. Otra, hacer ejercicio una vez al día. Podemos salir a correr, caminar, andar en bicicleta, solos o con los compañeros con los que conviva uno en casa. La necesidad de recibir o proporcionar atención médica de urgencia, y pues eso creo que lo vamos, la segunda parte, a enfrentar varios de nosotros. Y desplazarse al trabajo si es absolutamente imposible hacer el trabajo desde casa. Otra recomendación sería seguir las recomendaciones básicas que nos han estado comentando la doctora Varidoy y el doctor Ponce de León: lavado frecuente y enérgico de manos con agua y jabón, uso frecuente de geles antisépticos que contengan alcohol al 70%, cubrirse la boca con la manga en caso de estornudos, no con la mano, y no tocarse la boca, nariz ni ojos con las manos que no hayan sido previamente desinfectadas. Recomendamos que habiliten consultas en línea, o sea, hacer telemedicina y decidir con base a la experiencia de cada uno de ustedes la necesidad de consulta presencial. Y hay que explicarle al paciente el riesgo que tiene de contagio por coronavirus en caso de ir a algún hospital. Y hace un momento escuchaba que alguien preguntaba de implicaciones legales. Creo que en el caso de la cirugía nosotros tenemos que hacerle ver al paciente que existe el riesgo potencial por el solo hecho de estar en el hospital. Posponer las cirugías y las endoscopías bariátricas selectivas, realizar las juntas, clases y el seguimiento de pacientes en forma virtual, y en el caso de cirugía o endoscopía de emergencia, reducir al mínimo el uso de sistemas que generen aerosolización de partículas. Deben de contar tanto el cirujano como todo el grupo, como señalaba la doctora Baridó, con equipo de protección personal. El quirófano o la sala de endoscopía debe ser habilitado como una estación COVID
y manejarse en consecuencia. Y recordar que el personal de salud en quirófano y salas de endoscopía no solo somos nosotros, sino son enfermeras, camilleros, personal de intendencia, etc. Y es muy importante que preguntemos en él o los hospitales en los que trabajemos cuál es el protocolo de prevención que tienen a seguir. Sabemos que México es un país en el que existe pues mucha disparidad en las instituciones, pero es muy importante conocer y participar nosotros en la elaboración de los diferentes protocolos para poderlo seguir. Estas serían las recomendaciones básicas que nosotros vamos a sacar. No sé si el doctor Ponce de León, la doctora Baridó, crean que es importante agregar algo más. Nada más que nos cuidemos, que cuidemos a nuestros pacientes, que la decencia ahorita no es considerarnos héroes, sino hacer nuestro trabajo bien como lo debemos hacer. Mucha suerte, gracias. Pues a mí no me queda más que agradecerles a la doctora Baridó y al doctor Ponce de León el haber participado con nosotros y educarnos en extraño, a todos los que se conectaron. Cualquier pregunta que nos hagan llegar en forma posterior, buscaremos contestarla y espero que permanezcamos a salvo y que podamos atender nuestras labores urgentes de manera apropiada. Que tengan muy buena noche y que todos estén bien. Buenas noches.